Saludos a todos. En la clase número 18 estamos estudiando los procesos electroquímicos y aquí se nos da una serie de reacciones químicas de las cuales vamos a identificar los elementos que se oxidan, los que se reducen. Vamos a hacer las semireacciones, así como está en la clase escrita número 18. Vamos a identificar agente oxidante, reductor, ánodo, cátodo y sentido de la corriente. Para esto necesitamos primero conocer los números de oxidación de los elementos en reactivos y en productos. Vamos a comenzar con el literal A. Tenemos en los reactivos el hierro, el ácido clorhídrico y en los productos tenemos cloruro de hierro 2 y tenemos hidrógeno molecular. Bueno, vamos a calcular los números de oxidación de cada elemento. Ya en la clase número 8 de la unidad 2 se estudiaron los números de oxidación, ¿verdad? Pero ahora a modo de repaso tengo aquí un listado, resumen de las reglas de los números de oxidación y he marcado en color amarillo a qué sustancia se refiere cada una de las reglas. Por eso es tan importante la clasificación de las sustancias, ¿verdad? La clasificación de la materia que estudiamos en la unidad 1. Por ejemplo, sabemos que hierro es un elemento puro, entonces buscamos una regla que corresponda a un elemento puro. Entonces, como el hierro es un elemento puro, aquí podemos ver que la regla 2 se refiere a él y dice el número de oxidación de un elemento puro siempre es igual a 0. Entonces aquí ya sabemos que el número de oxidación es 0. Luego tenemos nosotros un compuesto. Este es un compuesto binario. Lo que quiere decir binario es que está formado por dos elementos diferentes. Tenemos hidrógeno y cloro. Los compuestos binarios están contemplados en la regla número 8. En la regla 8 dice, los números de oxidación de los elementos de los grupos 4A, 7A, o sea, el 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? 7A, en los compuestos binarios se asignan restando de 8 el número de su grupo. Vaya, en el caso de este compuesto, el cloro se encuentra en el grupo 7A. Entonces voy a restar 8 menos 7, me da 1. Y luego dice, el signo del número de oxidación calculado se determina a partir de la regla 1. En la regla 1 dice, en los compuestos, el número de oxidación negativo se le asigna al átomo más electronegativo. En esta molécula, entre el hidrógeno y el cloro es el más electronegativo porque está a la derecha y arriba del hidrógeno. Entonces, el número de oxidación es menos 1. El otro elemento es el hidrógeno y tenemos en la regla 5, ¿verdad?, lo que corresponde al hidrógeno. El hidrógeno tiene un número de oxidación más 1 cuando se une con otros elementos mediante enlaces covalentes. Esta es una molécula covalente. ¿Por qué? Porque unimos un elemento no metálico con otro elemento no metálico. Por tanto, aquí el hidrógeno va a tener un número de oxidación más 1. Si hubiera sido, ¿verdad? Dice, y tiene número de oxidación menos 1 cuando se une a otros elementos mediante enlaces iónicos, o sea, cuando se une con metales. Pero en este caso, como está unido con un no metal, el enlace es covalente y tendríamos un número de oxidación más 1. Aquí nuevamente tenemos un compuesto binario en donde se encuentra el cloro. Otra vez aplicaríamos la regla 8 y nos quedaría que el cloro tiene número de oxidación menos 1. El hierro no pertenece a ninguno de los grupos representativos, no es hidrógeno, no es oxígeno, no pertenece a ninguno de estos grupos 1, 2 y 3, no pertenece a los grupos 4 a 7. Entonces, pero es un compuesto neutro. Podemos aplicar la regla número 3. Aquí dice que la suma de los números de oxidación de todos los elementos presentes en la fórmula de un compuesto neutro es igual a 0. Bueno, entonces por el momento le voy a poner que tiene un número de oxidación X, una X que vamos a calcular. Aquí tenemos dos átomos con número de oxidación menos 1, entonces 2 por menos 1, 3, 2, 1. Entonces 2
por menos 1, ¿verdad?, más un átomo que tiene número de oxidación X, me tiene que dar como resultado 0, según la regla número 3. Entonces despejo, 2 por menos 1 es menos 2 y lo paso al otro lado a sumar. Entonces aquí me da un resultado de 2 positivo. El número de oxidación del hierro entonces es más 2. Finalmente tenemos el hidrógeno. El hidrógeno también es un elemento, si bien está formado por 2 átomos, pero los dos son de hidrógeno. Todas las sustancias formadas por átomos iguales entre sí se llaman elementos. Entonces otra vez aplicaríamos la regla 2 y otra vez tendríamos un número de oxidación 0. Ahora continuamos, ¿verdad? Ya tenemos los números de oxidación. La primera pregunta es la especie que se oxida y la que se reduce. Se oxidan los elementos cuando les aumenta el número de oxidación. El hierro, por ejemplo, ha pasado del número de oxidación 0 a más 2. Entonces le aumentó el número de oxidación, se oxida el hierro. ¿Quién se reduce? Es el elemento al que se le reduce el número de oxidación. Aquí podemos ver que el hidrógeno pasó de más 1 a 0, se le redujo el número de oxidación. Se reduce el hidrógeno. Luego piden las semirreacciones correspondientes, ¿verdad? Vamos a escribir la oxidación. Para escribir las semirreacciones, nosotros escribimos los elementos en reactivos y productos con el número de oxidación que hemos calculado en la reacción completa. En la oxidación nosotros vamos a ubicar el hierro porque es el elemento que se oxida. Entonces pongo hierro en los reactivos con su número de oxidación 0 y hierro en los productos con número de oxidación más 2, como encontramos aquí en la reacción completa. En la reducción vamos a colocar el hidrógeno porque fue el elemento que se redujo. Entonces lo copio de los reactivos con su número de oxidación y también de los productos con su número de oxidación. La regla, hay una regla que dice que los elementos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todos los elementos del grupo 7A de la tabla periódica, cuando tienen número de oxidación 0, se escriben de forma molecular. Esto también lo tienen ahí en la clase número 18, ¿verdad?, en el procedimiento para poder escribir las semirreacciones. Esto es porque son los elementos más electronegativos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y todo el grupo 7A son los elementos más electronegativos, no existen de forma atómica porque ellos buscan completar el octeto de electrones de valencia y entonces se unen entre ellos para completarlo. Entonces, siempre que estén en forma pura o con número de oxidación 0, ¿verdad?, ahí lo vamos a escribir de forma molecular. Aquí no, porque aquí el número de oxidación es más 1. Bueno, el siguiente paso es balancear los átomos. En el caso de la oxidación tenemos un átomo a cada lado, ya está balanceado. En el caso de la reducción, aquí tengo un átomo y aquí tengo 2 átomos, entonces balanceo igual que cuando estudiamos estequiometría. Finalmente vamos a balancear la carga. Aquí tengo una carga eléctrica 0 y aquí una carga eléctrica 2. Entonces de este lado voy a agregar 2 electrones. De este modo tengo más 2 menos 2 igual a 0. Y aquí en los reactivos tenía una carga 0. Con esto he balanceado la carga en la semirreacción de oxidación. Vamos con la reducción. ¿Qué carga tengo en los reactivos? ¿Más 1 o más 2? Si yo tuviera así un átomo de hidrógeno con carga más 1, la carga sería más 1. Pero este 2 indica que tengo 2 veces esto. Entonces tengo una carga total más 2. Y de este lado tengo una carga total 0.
Entonces otra vez voy a agregar 2 electrones, pero esta vez en los reactivos. De este modo tengo 2 cargas, 1 positivo y 2 cargas, 1 negativo, que da como resultado una carga de 0, igual que en los productos. Ya tenemos las semirreacciones. Ahora identificamos el agente oxidante y el agente reductor. En el agente oxidante, esto es un reactivo, ¿verdad?, que contiene al elemento que se reduce. Agente oxidante significa que es una sustancia que hace que otra se oxide, ¿verdad? Si hace que otra se oxide, por ejemplo, aquí tenemos el hidrógeno se redujo. Para eso tuvo que obtener 2 electrones. ¿De dónde los obtuvo? Del hierro. O sea que cuando le quita estos 2 electrones al hierro, ¿verdad?, hace que el hierro se oxide y quede con carga 2 positivo. Entonces, agente oxidante va a ser el reactivo que contiene al elemento que se reduce. En este caso se reduce el hidrógeno. ¿Cuál reactivo contiene el hidrógeno? El ácido clorhídrico. Entonces, el agente oxidante es el ácido clorhídrico. Vamos con el agente reductor. Es el contrario del agente oxidante. Un agente reductor va a hacer que otro se reduzca, ¿verdad? Si hace que se reduzca, aquí tenemos el ejemplo del hierro, el hierro se oxida, ¿verdad?, pierde estos electrones, esto quiere decir que se los dona a alguien. Cuando le donan los electrones al hidrógeno, obliga a que el hidrógeno se reduzca, por tanto el hierro es un agente reductor, ¿verdad? El agente reductor es el reactivo que contiene al elemento que se oxida. ¿Quién se oxida? El hierro. ¿Cuál de los reactivos contiene hierro? Aquí en este caso el hierro mismo. ¿No? Bueno, lo siguiente es indicar el cátodo y el ánodo. El cátodo es aquel en donde se da la oxidación, ¿verdad? Entonces, el cátodo es aquel en donde se da la reducción. Entonces aquí está. Este sería el cátodo y el ánodo es donde se da la oxidación. Como recurso mnemotécnico podemos utilizar que ánodo empieza con vocal, así como oxidación, y cátodo empieza con consonante, así como reducción. Y ahí ya lo identificamos. Y luego dice que identifiquemos también el sentido de la corriente eléctrica, ¿verdad? Bueno, aquí vemos nosotros que en la oxidación se producen los electrones y que se consumen en la reducción. Por tanto, los electrones siempre se mueven del ánodo al cátodo. Este es el sentido de la corriente. Con los otros literales haríamos lo mismo. El caso del literal B tiene la característica de que solamente hay un reactivo. Aparece aquí como un insumo el calor, pero no es un reactivo porque no es una sustancia material, ¿verdad? Entonces tenemos un solo reactivo y tenemos 2 productos. Vamos a hacer un procedimiento similar. Aquí tenemos el clorato de potasio, el cloruro de potasio en los productos y el oxígeno en los productos. Sacamos los números de oxidación. Bueno, aquí tenemos 3 elementos. No podemos aplicar la regla número 8 porque esto no es un compuesto binario, ¿verdad? Tenemos un compuesto ternario. Vamos a aplicar entonces diferentes reglas. Por ejemplo, aquí tenemos potasio. Potasio que pertenece al grupo 1A. Y aquí dice, los elementos del grupo 1A, 2A, 3B tienen número de oxidación 1, 2 y 3 respectivamente. O sea que el del grupo 1A tiene número de oxidación 1 en todos los compuestos, ¿verdad? Entonces, le pongo 1 y el signo de este se determina a partir de la regla 1. En la regla 1 dice que el número de oxidación positivo se le asigna a los átomos menos electronegativos. De estos 3 átomos, el menos electronegativo es el potasio. A este le voy a poner signo positivo. Tenemos oxígeno también.
Bueno, aquí hay una regla para el oxígeno y aquí dice que en la mayoría de los compuestos que contienen oxígeno, su número de oxidación es -2, a excepción de los peróxidos. Aquí nosotros le vamos a poner el -2 porque ya hemos visto que esta estructura metal, no metal y oxígeno pertenece a las sales oxidales, no a los peróxidos. Entonces, aquí vamos a tener un número de oxidación -2. Finalmente, para el cloro, como esto es un compuesto neutro, vamos a aplicar la regla 3 para encontrar su número de oxidación. Por el momento le pongo una X, ¿verdad? Y hacemos un procedimiento muy parecido que con el caso del hierro. Aquí tenemos un átomo con carga +1, un átomo con carga X, que no sabemos si es positiva o negativa, y 3 átomos con carga -2. Y todo esto tiene que dar igual a 0. Despejo la X. Esto da 1 y pasa al otro lado a restar. Esto da 6, da -6 y pasa al otro lado a sumar. Entonces el número de oxidación es +5. Aquí tenemos un compuesto binario, ¿verdad? También vimos que el potasio pertenece al grupo 1A, entonces el número de oxidación es +1. Y ya en la otra reacción vimos que para el cloro en los compuestos binarios pondríamos número de oxidación -1 y que el oxígeno, así como el hidrógeno, es un elemento puro, entonces le vamos a poner número de oxidación 0. ¿Quién se oxida? ¿Verdad? Hay que buscar otra vez quién aumenta el número de oxidación. En este caso, el oxígeno pasa de -2 a 0. En la recta numérica esto es un aumento. Entonces se oxida el oxígeno. ¿Quién se reduce? Al que se le reduce el número de oxidación. El cloro pasa de +5 a -1. Entonces se reduce el cloro. ¿Ya? Y escribimos las semirreacciones, como lo pide en el ejercicio. Vamos con la oxidación y la reducción. En la oxidación vamos a escribir la reacción para el oxígeno. Copio el oxígeno en reactivos y en productos con el número de oxidación correspondiente. En los reactivos tengo el -2 y en los productos tengo el 0. ¿No? Luego, en la reducción, voy a poner el cloro en reactivos y en productos con el número de oxidación correspondiente, que sería el +5 y el -1. Luego, reviso si hay hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o algún elemento del grupo 7A que tenga número de oxidación 0 y hay que escribirlo de forma molecular. En este caso, en la oxidación tengo oxígeno con un número de oxidación 0. Aquí entonces voy a poner la forma molecular. Note que este 3 no lo copio aquí. La regla solamente indica cuando el número de oxidación es 0 para oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y grupo 7. Aquí el oxígeno tiene el número -2, así que ahí no se pone. El cloro pertenece al grupo 7A, pero en ninguno de los dos lados de la reacción aparece con número de oxidación 0, por tanto no lo escribo de forma molecular. El siguiente paso es balancear los átomos. Aquí tengo 2 y aquí tengo 1. Balanceo. Aquí ya tengo un átomo de cada lado, ya está balanceado. Ahora vamos con la carga. La carga total, así nada más, o a la -2, ¿verdad? Oxígeno -2, esto con una carga -2. Pero tengo 2 átomos de oxígeno con carga -2. Entonces la carga total es -4. Del otro lado voy a poner 4 electrones, que en total me hacen una carga -4. El oxígeno tiene carga 0, entonces tengo una carga -4 a ambos lados. De este lado tengo cloro +5, de este cloro -1. Para igualar voy a poner electrones de este lado, ¿verdad? Entonces voy a poner 6 electrones, porque 5 positivo más 6 negativo me va a dar -1 como el que tengo aquí, ¿verdad? Ahí tengo ya las semirreacciones. Luego me indican que tengo que escribir
cuál es el agente oxidante y el agente reductor. Agente oxidante. Agente oxidante es el reactivo que contiene al elemento que se reduce. ¿Quién se reduce? El cloro. ¿Cuál reactivo tiene el cloro? El clorato de potasio. Ahora el agente reductor. Agente reductor es el reactivo que contiene al elemento que se oxida. ¿Quién se oxida? El oxígeno. ¿Cuál reactivo tiene oxígeno? El mismo. En este caso, el mismo reactivo es agente oxidante y agente reductor. Esto no es raro, ¿verdad? No es excluyente que una sustancia pueda ser agente oxidante y agente reductor al mismo tiempo, ¿verdad? Este es un ejemplo de ello. Luego me piden identificar el ánodo y el cátodo. En el ánodo, como vimos antes, se da la oxidación. Entonces el oxígeno sería el ánodo, ¿verdad? Y la reducción, ¿verdad?, se da en el cátodo. Entonces esta semireacción es la que corresponde al cátodo. Y el sentido de la corriente, siempre del ánodo al cátodo. Vea que aquí otra vez en la oxidación se forman, se generan los electrones y se consumen aquí en la reducción. El literal C se hace de la misma manera. Este queda como una sugerencia para estudiar para ustedes mismos, para que lo puedan resolver, para que hagamos otra vez el mismo procedimiento que hemos hecho con el literal A y con el literal B.